Colegas, soy el profesor Dr. Carlos Chaparro, ortodoncista, odontopediatra, educador. Hoy vamos a tratar un tema bien importante que es exodoncias indicadas en ortodoncia. ¿Cuándo una exodoncia? ¿Cuándo dos? ¿Cuándo tres? ¿Y cuándo cuatro? Vamos a basarnos en unas fotografías que tenemos acá en pantalla. Vamos a hacer unos ejercicios, unos diseños. Y también con un modelo vamos a explicar paso a paso de cuándo hacemos exodoncias indicadas. La primera cosa que vamos a ver aquí, en esta imagen de la derecha, es un paciente que tiene indudablemente atresia, micrognatismo transversal, disminución de distancias, tanto intercaninas como intermolares e premolares. En nuestra radiografía panorámica nosotros vemos una congestión bastante fuerte para la acomodación de esos dientes. Entonces observamos faltas de espacios para los premolares, proinclinaciones de segmentos posteriores y en esencia un gran apiñamiento. Vemos ahí como un ramillete en donde no es fácil la acomodación. Perímetro óseo indudablemente disminuido respecto del perímetro dentario. Entonces vamos a tener como referencia distancias que son conceptuales. Entonces vamos a hablar de la primera distancia intercanina, que va de mesial de un canino a mesial del otro. Y hablamos de distancia intercanina ideal, aquella que permite la perfecta acomodación de centrales y laterales. ¿Perfecto? En ese orden de idea, esta paciente, como lo vemos, analizaríamos ese aspecto. También hablaríamos de distancia intercanina, que no es otra cosa sino una línea imaginaria que trazamos de una medida de interproximal de los dos premolares. Y distancia intermolar también de una distancia imaginaria de interproximal de los dos molares, medidos hacia el espacio lingual. Ok, entonces veamos en este paciente. Analicemos distancias intercaninas. La distancia intercanina, ustedes mismos van a juzgarla conmigo, está disminuida. Todo lo que es distancia intercanina disminuida implica indudablemente apiñamiento dentario. Luego veamos la distancia interpremolar. También la juzgamos disminuida. Y por último, distancia intermolar también está disminuida. Esta condición vemos que se presenta tanto en el arco superior como en el arco inferior. ¿Ok? Entonces, lo primero que debemos hacer nosotros, teniendo en cuenta las leyes de no reabsorción del profesor Chaparro, biofísica ideal del movimiento ortodóntico, es generar esos espacios para poder acomodar los dientes. Asumimos que este paciente es un paciente de clase 1 esquelética, perfecto, con una ligera biprotrusión y no estaría, eso en nuestro imaginario, no estaría conveniente hacer expansiones y acomodar todo ese componente dentario. Entonces vamos a optar por otra opción que sería exodoncias. Entonces veamos, en este paciente, teniendo en cuenta, ojo, importantísimo, si el paciente está en relación molar, clase 1 de un lado, relación molar, clase 1 del otro lado, es indudable que si yo me atrevo a hacer una exodoncia superior, debo sí o sí hacer exodoncia inferior. Ojo con eso. Eso por igualdad numérica, porque los dientes trabajan en pareja. ¿Ok? Entonces, en este paciente, juzgaríamos necesaria la exodoncia. Podría ser, aquí, de los primeros premolares superiores. Primeros premolares inferiores. Sacamos los antagonistas, por lo que habíamos dicho. Estamos en relación molar clase 1. Ok. Pero veamos lo siguiente. Cuando hacemos una sola exodoncia, para mejor visualización voy a colocarme aquí los guantes. Entonces, cuando hacemos una exodoncia, cuando dos y después ya tendríamos bien definido cuándo. Rápidamente vamos acá.
Ok. Suscríbete en nuestro canal. Tenemos muchos temas para compartir contigo. Ok, veamos acá. Si este paciente, ojo, si este paciente está en relación molar clase 1, relación canina clase 1, está todo bien, perfecto. Y de este lado, ojo, está en relación molar clase 1 y apiñamientos severos, unilateralmente. Entonces haríamos exodoncia de primer premolar superior y primer premolar inferior por apiñamiento. Tendríamos 2 exodoncias. ¿Perfecto? ¿Cuándo podríamos tener 2 exodoncias? Volvamos acá. Paciente relación molar clase 1. Perfecto. Ideal del libro. Y de este lado, paciente también relación molar clase 1. Perfecto. Con incluidos un canino superior incluido, otro inferior incluidos. ¿Cuántas exodoncias hacemos? 2. Rápidamente vamos. Ok. ¿Cuándo podríamos hacer también 2 exodoncias? Cuando el paciente está en relación clase 2. Observemos aquí rápidamente. Relación clase 2 con sobresalto de una cúspide, planos oclusales paralelos al piso después de haber hecho alineamiento y nivelación, la primera etapa de ortodoncia con alambre redondo 0.12, 0.014. Y observamos sobrepaso de una cúspide. Perfecto. Relación molar clase 2, exodoncia indicada de este premolar del lado derecho. Si es bilateral, pues hacemos exodoncia del otro lado y ya estaríamos con 2 exodoncias. Conclusión, en clase 2 moderada con sobresalto de una cúspide y planos oclusales paralelos al piso, exodoncia de los 2 premolares. De igual manera sucedería para la clase 3, rápidamente. Entonces aquí observaríamos relación molar clase 3 con sobresalto de una cúspide inferior hacia adelante, canino superior, ojo, ocluyendo entre los 2 premolares, planos paralelos al piso, ok, planos oclusales, exodoncia indicada de premolar inferior. Si es bilateral, pues exodoncia de los 2 premolares, en ese orden de ideas, en pacientes de clase 2 moderadas con sobrepaso de una cúspide, planos paralelos al plano oclusal, exodoncias indicadas de los 2 premolares. Ok. ¿Y cuándo hacemos una sola exodoncia? Ejemplo, de este lado está bien y de este lado clase 2 con sobrepaso de una cúspide y planos paralelos al piso. Exodoncia indicada por clase 2, unilateral. De este lado también pudiera ser unilateral de esta forma. Del lado derecho, correcto, oclusión clase 1, tanto canina como molar. Y de este lado pudiésemos tener una clase 3 unilateral con sobrepaso de una cúspide, caninos ocluyendo en los 2 premolares inferiores, entonces exodoncia indicada inferior izquierda. Ahora bien, ya teniendo esta conclusión, ustedes, tú y yo vamos a imaginar, ¿cuándo hacemos 2? ¿Cuándo siempre hacemos 2? Cuando están en relación clase de este lado, solo de este lado. Cuando está en clase 1 y hay ¿qué? Apiñamiento. Y también hay incluidos. Ok, 2 de este lado. ¿Y cuándo hacemos una de este lado? Cuando está en clase 2, con sobrepaso de una cúspide. O clase 3, 2 más 1, 3. ¿Ok? ¿Cuándo más hacemos exodoncias y tendríamos exodoncias bilaterales? Si yo les digo a ustedes, hice exodoncia del lado derecho y del lado izquierdo. Podría ser clase 2 del lado derecho unilateral y clase 3 del lado izquierdo. Entonces mira que hacemos exodoncias cruzadas también. Perfecto. ¿Y cuándo hacemos 4 exodoncias? Como en este caso. O cuando hay biprotrusión en clase 1, mira. Ya no lo haríamos tanto por función, sino por estética. Si el paciente tiene una biprotrusión ósea didento-alveolar, haríamos las 4 exodoncias y luego con sistemas METIN 2 y METIN 3 hacemos todo el proceso de retroinclinación. Todo eso podemos verlo en nuestro canal. Suscríbete para mayor información. Perfecto. Ok. Todo por hoy. Un abrazo.